La situación finalmente está cambiando en Ucrania. Esto se nota primero en el frente, ya que en marzo de 2026 y por primera vez desde el año 2023, Rusia pasó un mes sin ningún avance en el terreno, mientras sufría pérdidas humanas récord. Y todo esto es consecuencia de lo que está pasando en el aire, con un dominio cada vez más claro de Ucrania, en el ámbito de los drones, y de la que los blogueros rusos se quejan abiertamente. Y esta evolución también es visible en la guerra de largo alcance que libran ambos bandos, ya que ahora Ucrania logra golpear muchos más objetivos en Rusia que al revés. Y eso también es una novedad. Así que vamos a tomar estos puntos uno por uno, empezando obviamente por la situación en el frente. Y como decía el año pasado, los rusos apostaron todo a la fibra óptica, industrializando tanto como fuera posible, lo que provocó grandes pérdidas en las filas ucranianas. Pero también dejaron de trabajar en la resiliencia ante la guerra electrónica o en el alcance de sus drones convencionales. Así que, los ucranianos, que ahora también lanzan 40.000 drones kamikazes FPV de fibra óptica al mes, y ese es un dato ruso, pues simplemente también han alcanzado a los rusos en ese ámbito en términos de cantidad. Pero ellos siguieron trabajando en las otras tecnologías y han avanzado muchísimo con los drones tradicionales. Por ejemplo, ahora todos pueden disparar a más de 5 kilómetros detrás de la línea de contacto, incluso los drones más pequeños. Y la proporción de drones que llevan inteligencia artificial ha aumentado mucho con la producción local de pequeños procesadores. Y los ucranianos también han desarrollado sistemas de comunicación con repetidores que funcionan a pesar de las interferencias en las comunicaciones. Y sus drones controlados por Starlink también pueden operar en zonas incluso cuando hay bloqueo del GPS. Por el lado de las inteligencias artificiales, también han evolucionado mucho. Entre la primera generación, que solo se limitaba a apuntar y golpear una masa, un píxel que había sido designado desde muy lejos, ahora, cuando el dron desciende, reconoce la forma, sabe que es un tanque, ve si el tanque está protegido. Y si el tanque está protegido, por ejemplo con jaulas, van a apuntar más bien al cañón para inutilizarlo y así el tanque ya no sirve para nada. Esa es la tercera generación de inteligencia artificial. Y en este ámbito también, vemos que los ucranianos realmente han tomado muchísima ventaja, no solo sobre los rusos, sino en todo el mundo. Para los rusos, por su parte, el esfuerzo ha sido producir la mayor cantidad posible de drones de fibra óptica. Pero eso significa que se han quedado atrás en otros ámbitos, incluida esta IA, y además, los chinos acaban de ponerle la soga al cuello a todos los compradores de fibra óptica de ambos bandos, triplicando el costo de la materia prima, de la cual los rusos dependen al 100%, y los ucranianos en casi un 75%. Y el resultado es que Rusia ahora gasta cantidades enormes en drones, que son menos eficaces que los que han desarrollado los ucranianos, sabiendo además que los drones de fibra óptica desperdician parte de la capacidad de carga del dron. Al transportar esa fibra óptica, que pesa, entonces hay menos explosivos, así que son drones menos eficaces y además menos móviles. Porque simplemente corres el riesgo de perder el cable y no puedes pasar por todos lados, ya que cuando pasan por el suelo hay muchas posibilidades de que se corten, porque sigue siendo una tecnología relativamente frágil. Y la proporción de drones que logran dar en el blanco con la inteligencia artificial ahora sería superior a la que se obtiene con la fibra óptica, según las estadísticas y según los comentarios que recibo de los propios ucranianos. Luego, si pasamos a los drones, que no son los drones con cámara, sino los drones para pequeños bombardeos, entonces tienes los DJI, todos esos drones que vemos muy comúnmente, a los que se les habían adaptado granadas. Y tienes en realidad la categoría superior, llamada Baba Yaga. Y eso realmente es una especialidad ucraniana. Son drones multirotores que pueden transportar hasta 70 kilogramos de carga útil, según el modelo. Y se estima que los ucranianos producen alrededor de 20.000 al mes, con, por ejemplo, 100.000 unidades en el año solo para el modelo Vampir. Y además, a esa escala, estos drones de gran tamaño ya solo cuestan $8.000, a pesar de la inteligencia artificial incorporada, la resistencia a las interferencias rusas y las cámaras infrarrojas. Entonces, estos drones realizan muchas misiones. Por ejemplo, llevan a cabo misiones logísticas. Hice un video especialmente sobre este tema, que está a punto de terminarse de editar, pero en el que se ve que durante la noche, en la posición donde yo estaba, enviaron 20 veces paquetes, 20 veces 40 kilogramos de comida y municiones a los compañeros que estaban en la línea de contacto. Y eso, obviamente, solo se puede hacer con Baba Yaga. Es mucho más eficiente que con logística terrestre o robots terrestres. Una misión en la noche, en lugar de una veintena, con un dron aéreo. Y además, los robots terrestres son mucho más fáciles de destruir, de detectar, que un dron aéreo que va y viene en unos minutos. Y entonces,
El enemigo no tiene tiempo de hacer despegar un dron kamikaze que vaya a chocar. Luego, está toda la parte de minado que obviamente se puede hacer, y está la parte de bombardeo. Y cuando tienes drones que son capaces de soltar obuses, que son como obuses de artillería, del mismo tamaño, con una precisión métrica, realmente es de una eficacia impresionante. Y esta capacidad de bombardeo pesado para los Baba Yaga. Hoy en día, por ejemplo, se le atribuye la victoria en la batalla de Kupiansk, en la que lograron liberar la ciudad, al tener una especie de barrera de fuego muy precisa, que estaba delante de los ucranianos que intentaban retomar el asalto y la ofensiva en esa ciudad, simplemente porque mucha artillería caía justo en el lugar correcto, incluso en zonas urbanas. Mientras que cuando tienes disparos que llegan, disparos de artillería clásicos, corren el riesgo de ser bloqueados por los edificios. En cambio, aquí caen directamente en vertical sobre los objetivos. Y eso, decían que era realmente muy eficaz. Mientras que los rusos, por su parte, simplemente pensaban que su artillería les daba tal dominio, que no necesitaban usar grandes drones para bombardear, así que desarrollaron mucho menos esa dimensión. Y entonces, ya sea en logística o en bombardeo, los rusos se han quedado atrás respecto a los Baba Yaga, y hoy se estima que solo producen entre 2.000 y 3.000 al mes, lo cual ya es bastante, obviamente, pero sigue siendo 10 veces menos que los ucranianos. Luego, tenemos toda la categoría de drones que llamamos ISR. Son drones de observación de ala fija que pueden volar durante 8 horas, 12 horas hasta 24 horas en algunos casos. El objetivo es tener visibilidad permanente en el frente y sobre lo que sucede al otro lado de la línea de contacto. Para los ucranianos, el objetivo es ver a los rusos que van a preparar asaltos antes de que lleguen a esa línea del frente. Para los rusos, es más bien hacer reconocimiento en profundidad. Y ahí también, los esfuerzos que los ucranianos han hecho en la guerra electrónica, en las interferencias, en la resiliencia, les da la posibilidad de ir más lejos. Ya les había hablado, por ejemplo, del dron Gord Aerlogix, que fue capaz de llegar a más de 80 kilómetros dentro del territorio ruso y que, ya el año pasado, había sido capaz de preparar la gran ofensiva sobre Kursk con muchísima eficacia. Los rusos no lo veían. No eran capaces de interferirlo ni de interceptarlo. Y entonces, como los rusos, una vez más, se enfocaron principalmente en la fibra óptica. ¿Sí? Tienen drones Baba Yaga con fibra óptica a 30 kilómetros de distancia que pueden realizar misiones. Pero al final, eso no les da una cantidad significativa. Tan simple como cuando se pueden lanzar drones de largo alcance, que también pueden soltar pequeños drones kamikazes. Pero lo que hay que recordar es que la inmensa mayoría de estos drones son para observación. Eso significa que si quieres corregir un ataque de artillería, si quieres enviar drones kamikazes FPV, esos drones tienen que estar presentes. Y muy temprano en el conflicto, desde el verano de 2024, los ucranianos empezaron a cazar estos drones de observación, no con misiles lanzados desde el hombro, eso cualquiera puede hacerlo. Pero sobre todo, los misiles lanzados desde el hombro son escasos, caros, son tecnologías complicadas de desarrollar. Y los ucranianos empezaron a enviar drones kamikazes FPV. Les había hecho un video dedicado a este tema. Fui el primero en realmente percibirlo porque estaba en contacto con unidades combatientes que habían desarrollado esta técnica en esa época. Y entonces, poco a poco, mejoraron su técnica, hacían lanzar estos drones interceptores, haciéndolos subir con Baba Yaga a gran altitud, para poder tener un alcance operativo aún más lejano. Y este método ucraniano, que se ha desarrollado ampliamente, ha llevado a situaciones en las que el cielo ya no está tan bien vigilado por Rusia como antes. Una vez más, porque ambos protagonistas producen más o menos la misma cantidad de drones. Tal vez con una pequeña ventaja para los ucranianos ahora, pero en cualquier caso, son cantidades muy importantes. Pero, en cambio, en la capacidad de interceptar y destruir los drones ISR de observación enemigos, ahí los ucranianos realmente han tomado la delantera. Tan es así que, a principios de este año 2026, volvemos a ver misiones ofensivas llevadas a cabo por blindados ucranianos contra posiciones rusas, sin que estos sean capaces de verlos llegar. Y tienen tiempo de lanzar, por ejemplo, su FPV para protegerse, y eso, son imágenes que probablemente no habíamos visto desde hace un año y medio. Entonces, eso significa que, en general, hay una transparencia en el campo de batalla que favorece a los ucranianos, ya que son ellos quienes están a la defensiva el 90% del tiempo, no son ellos quienes van a realizar los asaltos. Lo que significa que los rusos tienen que exponerse, y los rusos no pueden acumular tropas. Unos 40 hombres que estarían en una trinchera los vemos llegar. La logística hace que los detectemos más fácilmente. Y entonces, los rusos no logran hacer un asalto con una masa suficiente para desbordar una zona o a una unidad ucraniana. Sobre todo ahora,
Los ucranianos producen más de 9.000 drones kamikazes FPV por día. Y los compañeros que están en el frente me explicaron que ya han colocado alrededor de 150 drones kamikazes listos para salir en cada zona de lanzamiento, cuando antes solo tenían unos 50. Y que, por lo tanto, cada uno de los drones lanzados desde la línea 1, ya que puede golpear a 5 kilómetros detrás de la línea 0. Eso permite apuntar individualmente a cada ruso, ya que generalmente cuentan con 2 drones kamikazes FPV por objetivo. Pero en general, eso significa que tienen la cantidad y el tiempo para destruir, para matar. Prácticamente todos los rusos que se lanzan al asalto de su línea, antes de que estos lleguen a la línea 0 a la línea de contacto. Y eso, obviamente, es una gran ventaja. Pero entonces, la limitación es el número de pilotos, es decir, se necesitan más de 2 pilotos para poder lanzar estos drones kamikazes, porque solo pueden disparar uno a la vez. Y ahí, los ucranianos lograron hacer 2 cosas que son bastante geniales. La primera es que puedes hacer que tus drones sean pilotados por personas que no están en tu zona. Si hay personas que están a 50 kilómetros que no tienen nada frente a ellos, que no están bajo ataque en ese momento, a través de Starlink, podrán tomar el control de los drones kamikazes que están en una trinchera y podrán lanzarlos. Entonces, ahora se necesitan un poco más de antenas que antes, se necesitan más antenas que pilotos. Pero al conectarlas a Internet, puedes tener 3, 4, 5 drones kamikazes que van a ser lanzados al mismo tiempo. Y entonces, lógicamente, tienes la posibilidad de matar, de atacar a muchos más rusos que están atacando, ya sean vehículos o personas. Y la segunda cosa que es súper positiva, es que tengo la confirmación de un segundo grupo, una segunda empresa, que logró hacer lo que llamamos enjambres de drones, drones kamikazes. El piloto, aunque esté solo, en lugar de tomar un dron y enviarlo a su destino y a su objetivo, va a tomar el primer dron, y hay 5 drones que lo van a seguir. Solo pilotan el primer dron cuando llegan a la zona en la que saben que el enemigo está llegando. Van a asignar una tarea con inteligencia artificial a cada uno de estos drones que están volando. Primer dron, tú vas a atacar. Segundo dron, a este tipo. Tercer dron, a esta cuatrimoto. Cuarto dron, esa moto de cross. Y así, eso permite no tener un despegue cada 3 minutos, sino tener 6 despegues cada 4 minutos. Y de esa manera, realmente tienen la capacidad de atacar muy lejos y de ya no dejarse abrumar por los rusos. Y también hay que reconocerlo, en el ámbito del ISR, y por lo tanto la capacidad de anticipar un ataque, pues la pérdida de Starlink por parte de Rusia tuvo un gran efecto. Digamos que si por casualidad un dron de observación ve que hay un reabastecimiento llegando a los ucranianos, ya no puede avisar instantáneamente al equipo que está manejando los drones FPV o al equipo que va a disparar con morteros. Y entonces, hay una pérdida de tiempo, y tengo testimonios directos de personas que van al frente, en la zona de Limán o de Kramatorsk, por ejemplo. Llegan con su pequeño vehículo. Normalmente estaban acostumbrados a ver drones FPV pasar, a tener que defenderse, a tener que bajarse de su vehículo. Ahora, 10 minutos después de que hayan pasado, ven un FPV que va hacia la zona donde estaban hace 10 minutos. Simplemente por la desaparición de Starlink y de la comunicación instantánea, ese también es un efecto global que reduce la eficacia del dron para los rusos y de la conexión instantánea a la que todos están acostumbrados en este frente hoy en día. Pero la desaparición de Starlink tiene otro efecto. También pilotaban sus drones a larga distancia. ¿Recuerdan? A finales del año pasado, empezaron a atacar trenes en movimiento en Ucrania. Y bueno, los ucranianos, por su parte, han mantenido esa capacidad de golpear en profundidad. Y es por eso que hay una cantidad enorme de drones, especialmente los que llaman FP2. El FP2 es controlado por Starlink, y en toda Ucrania ocupada, en toda Crimea, son capaces de atacar hasta el impacto y de pilotar los drones, incluso contra objetivos móviles, ya sea en tierra, pero también incluso contra helicópteros, como ya lo hemos visto varias veces. Y eso realmente ofrece una ventaja enorme para los ucranianos, con una extensión de la zona letal contra la logística rusa, que se extiende a más de 50 kilómetros detrás de la línea del frente, lo que obviamente hace que las cosas sean muy difíciles. Pero por otro lado, hay un área en la que los rusos siguen siendo ampliamente dominantes. Son las bombas planeadoras, las bombas que son lanzadas por aviones, donde Rusia sigue enviando 2.000 bombas planeadoras al mes con sus aviones de combate, por ejemplo, los Sukhoi 34. Mientras que, del lado ucraniano, se estima que son solo de 600 a 800 bombardeos. Tienen menos cantidad, pero sus bombardeos son más efectivos, especialmente con bombas como la A2SM Hammer.
que puede seguir trayectorias complejas y llegar, por ejemplo, en vertical sobre un búnker, y ser capaz de penetrar profundamente. Mientras que las bombas rusas, por su parte, planean más bien en una trayectoria recta, lo que puede provocar su explosión en un edificio que estaba en la línea de tiro, si es que apuntaban, por ejemplo, en un entorno urbano. Pero como esa trayectoria es predecible, los ucranianos logran ponerse en la trayectoria. Y ahora hay casos de interceptación de bombas planeadoras rusas con drones kamikazes o cohetes guiados por láser. Así que igual, la defensa aérea está mejorando en habilidades y en eficacia. Del lado ucraniano, debería volverse más efectiva también para combatir las bombas planeadoras. Y hay que decirlo también, los ucranianos acaban de anunciar el lanzamiento de su primera bomba planeadora guiada inteligente, producida localmente. Esto ya no depende solamente de las A2SM francesas y las JDAM estadounidenses. Ahora, ellos también producen. Si nos alejamos aún más del frente y observamos los ataques de muy largo alcance, especialmente con los misiles de largo alcance, de bajo costo, los Shahed por un lado y los FP-1 los Luti del lado ucraniano, pues por primera vez, en el mes de marzo, Ucrania lanzó más vectores que Rusia. Primero, porque Ucrania pudo aumentar el ritmo, mientras que Rusia tiene dificultades para encontrar los componentes que le faltan debido o gracias a las sanciones, según cómo se vea. Pero también con la desaparición de Irán como proveedor de Rusia, que obviamente fue atacada por Estados Unidos, y que ya no ha sido capaz de suministrar los pocos cientos de Shahed que todavía entregaba cada mes. Además, Rusia intercepta aproximadamente 3/4 partes de los vectores que lanzan los ucranianos, lo cual, obviamente, es un buen resultado. Pero la inmensa mayoría de estas interceptaciones se hacen con misiles convencionales, que son muy caros, y que los rusos no saben producir, al ritmo de los disparos ucranianos, mientras que, del lado ucraniano, interceptan más del 90% de los Shahed que se lanzan contra ellos, principalmente gracias a pequeños drones interceptores de bajo costo, de los que ya les he hablado varias veces, y que empezaron a desarrollar hace más de 2 años. Rusia entonces ha intentado ponerse al día en estos pequeños interceptores de bajo costo, para también poder hacer frente a los numerosos vectores que lanza Ucrania. Y de hecho, cuando digo Rusia, todos los países del mundo, Europa, Estados Unidos, todos están tratando de alcanzar a Ucrania en este ámbito, para también poder hacer frente a la amenaza que hoy descubrimos en Irán, con los Shaheds que logran alcanzar su objetivo, que causan muertes, y que afectan a países que son ultra ricos, ultra defendidos, con sistemas ultra caros. Solo los ucranianos saben hacerlo. Y por eso los países del Golfo piden ayuda a Ucrania, que va a esos países para compartir su experiencia, además de acuerdos que parecen bastante ventajosos, ya que el Bundesindonesim un accord Shahed abattu a cambio de misiles Patriot. Es decir que Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos, que disparaban de 2 a 3 misiles Patriot para interceptar cada Shahed. Hay un récord de 6 misiles Patriot disparados contra un solo Shahed, así que es como decir $10 millones para interceptar un sistema que cuesta 50,000. Pues bien, los ucranianos, ellos destruyen, y les pagan con misiles Patriot. Así que Qatar, en lugar de gastar 23 misiles, solo ofrece uno, y tiene una garantía de protección. Así que es un trato que es beneficioso para todos. Y los ucranianos, con estos misiles Patriot, van a poder interceptar los misiles balísticos rusos, que son los más difíciles de destruir, obviamente, y que no pueden interceptar con su sistema tradicional, y simplemente necesitan los Mamba o los Patriot. Y entonces, eso significa que van a tener un flujo que les llegará, que será más interesante que en el pasado. Y entonces, incluso la tasa de interceptación de misiles balísticos va a aumentar ahora en las próximas semanas y en los próximos meses en Ucrania. Y la otra consecuencia de esta guerra, en Irán para Ucrania, es que los países del Golfo descubrieron que algunos Shahed y misiles que se lanzaban contra ellos contenían componentes rusos, o incluso eran directamente suministrados por Rusia. Ahora bien, son esos mismos países los que han ayudado a Rusia a evadir las sanciones hasta ahora. Es un poco el caso del cazador cazado. Hay una certeza, los Emiratos Árabes Unidos van a dejar de ayudar a Rusia a evadir las sanciones, y a obtener esas piezas de repuesto que se volvían en su contra. Entonces, eso significa que habrá aún menos piezas de repuesto para Rusia, y aún más costos elevados para intentar encontrar alternativas de manera estructural. Así que, eso es malo para el suministro ruso. Pero hay acuerdos estratégicos que se están firmando, Arabia Saudita con Ucrania. Hay empresas ucranianas que han logrado recaudar fondos,
recaudan 760 millones de dólares de los Emiratos Árabes Unidos, solo para la empresa ucraniana Firepoint, que precisamente fabrica estos misiles de muy largo alcance. Así que, se sospecha que podrán seguir aumentando su ritmo y potencia, y golpear a Rusia cada vez más lejos. Especialmente para Firepoint, con los famosos misiles de crucero Flamingo, que hoy en día son un éxito, aunque cada vez cuestan más, pero son muy eficaces. 1 tonelada, 3.000 kilómetros son cosas realmente muy interesantes, obviamente. Y los rusos, por su parte, están alcanzando su límite o se están estancando, simplemente porque están perdiendo a sus aliados y los acuerdos que les permitían seguir produciendo. Pero entonces, en esta guerra a larga distancia, la ventaja ahora se está inclinando a favor de Ucrania, tanto en cantidad, como acabamos de decir, pero también en la eficacia de los ataques, ya que una mayor proporción de los misiles que se lanzan está alcanzando su objetivo, sabiendo además que las infraestructuras rusas son más frágiles, ya que dependen de fábricas soviéticas que son gigantescas y que son completamente conocidas. Y los ucranianos, por su parte, no han tenido otra opción desde el principio más que colocar su producción de manera descentralizada en pequeñas unidades que trabajan juntas, sin que la destrucción de una unidad impida que las demás sigan trabajando, lo que hace que el sistema sea mucho más resiliente. Mientras que Rusia, con sus grandes infraestructuras, una vez que son dañadas, afecta a toda la cadena de producción. Es lo mismo con la energía. Hoy en día tenemos energía, los rusos viven, sobreviven. Gracias a la exportación de energía, Ucrania logró destruir el 40% de la capacidad de exportación de energía, petróleo y gas de Rusia. Entonces, obviamente, no es algo que puedan reparar fácilmente. Las instalaciones son visibles, son conocidas. Y la última generación, especialmente del Lyuti, que es un dron kamikaze de largo alcance que es muy eficaz. Hay cierta furtividad que los rusos no logran identificar, me explicaron. Muy pronto les compartiré una entrevista que pude hacer con el jefe de los ataques de largo alcance, de los drones que planean. Es decir, al final, no solo son sigilosos, no son detectados por el radar, pero en las últimas decenas de kilómetros pueden apagar los motores, y ni siquiera hay ruido que permita saber que están llegando. Y entonces, los rusos no escuchan, no ven, no detectan que hay ataques que están cayendo sobre su refinería, que no están protegidas. Y entonces, eso da resultados, obviamente, que son muy, muy interesantes para los ucranianos. De ahí los éxitos importantes de las últimas semanas. Sabiendo, lo repito, que hay 6 nuevos modelos de drones kamikaze de largo alcance o misiles de crucero que entrarán en funcionamiento en 2026. Y entre ellos los FP-7 y FP-9 que también son misiles balísticos. Y una pequeña noticia que salió, así que ya puedo hablar de ello. Los ucranianos ya han superado varias veces los 100 kilómetros de altitud, es decir, que oficialmente ya pueden acceder al espacio de manera autónoma. A fuerza de desarrollar tecnologías y de recuperar lo que quedaba de la época soviética, están volviendo a adquirir la capacidad de misiles balísticos. 100 kilómetros de altitud, eso significa potencialmente miles y miles de kilómetros de distancia. Les había dicho en un video que cuando conocíamos a algunos de los directores generales allá, teníamos la impresión de escuchar a Elon Musk antes de que se volviera loco. No era por nada que usé esa alegoría, Elon Musk. Él quería lanzar cosas al espacio. Pues bien, hay ucranianos que quieren hacerlo más barato que SpaceX, y ya han demostrado varias veces este año que lo han logrado. Entonces, la consecuencia de todo esto, obviamente, es que en el frente ucraniano. Hacía mucho tiempo que no veía a militares tan optimistas, al menos en cuanto a su capacidad para resistir. No les digo que la guerra sea fácil, ni que no tengan bajas todos los días, pero tienen menos bajas que antes. Y ven claramente que los rusos, a pesar de sus numerosos asaltos, no logran avanzar, se están estancando. Y ya llevamos varios meses viendo esto, y el avance ruso es cada vez más débil. Cuando los rusos intentan desplegar vehículos y blindados o lanzar asaltos, se nota cada vez más temprano. En el sur, los ucranianos lograron liberar varios cientos de kilómetros cuadrados, aunque sigue siendo algo marginal. Obviamente, eso no es lo que va a cambiar el rumbo de la guerra. Pero del lado ruso tienen menos dinero, su narrativa se está desmoronando, y sus soldados están desmoralizados. Tienen a sus blogueros que les dicen, la verdad es que estamos en un callejón sin salida. Entonces, una vez más, espero de todo corazón que esto haga que el poder ruso reconsidere su postura, que entienda que no podrá invadir Ucrania por la fuerza. Y sobre todo, con la elección de Magyar en Hungría, el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania podrá ser desbloqueado. Lo aclaro bien, es un préstamo que será reembolsado por los dividendos de los activos rusos o directamente por las reparaciones de guerra rusas, así que no nos cuesta nada. Es un préstamo para que Ucrania pueda financiarse, pueda defenderse.
pueda protegernos. Y por lo tanto, lógicamente, los rusos ya no pueden esperar un colapso económico de Ucrania, como lo podían desear este invierno, con el impacto en la producción eléctrica, o como esperaban, con el fin del dinero que tenían hasta ahora. Entonces, los rusos saben que esto significa varios años más de financiamiento en euros. Yo recalco bien, en euros. Siguió insistiendo. Y a desperdiciar potencial industrial, económico y humano en una guerra que ya no pueden ganar. Eso es todo. Ahora solo queda esperar. Obviamente, toda la ayuda que podamos dar a los ucranianos les permitirá resistir, acelerar y sobrevivir. Así que siempre les dejo los enlaces en los comentarios de este video para poder ayudar a los amigos, porque gracias a eso han resistido hasta hoy, y todavía les agradecen por ello. Bueno, espero que este video les haya gustado y nos vemos muy pronto.